Muy buenas, bienvenidos un viernes más a Factoría Cultural en Telearacena. Como todos los viernes vamos a hablar en este programa sobre cultura, pero en este programa también vamos a hablar sobre mujer. Por eso hemos nombrado a este programa como La cultura se viste de violeta. Teníamos preparada una entrevista sobre la compañía El Badulaque, que venía este fin de semana, mañana sábado, al Teatro Sierra de Aracena con su obra Bernarda Alba. Por motivos de enfermedad de una de esas actrices, esta obra se ha aplazado. Cuando tengamos fecha de celebración de esta obra les iremos informando, pero de momento se ha aplazado. Se están devolviendo todo el dinero de las entradas que ya estaban compradas, tanto en las oficinas del Teatro Sierra de Aracena como a través de la plataforma www.giclón.com para aquellas personas que compraron las entradas a través de internet. Entonces, una vez aplazado esta obra en el Teatro Sierra de Aracena, hemos decidido, como es normal, no emitir la entrevista que teníamos preparada y vamos a sustituir ese contenido por la emisión de La casa de Bernarda Alba, interpretada por la compañía de teatro Mujeres a Escena, que dirige Francisco del Valle. La casa de Bernarda Alba ya se interpretó hace unos años, pero hoy vamos a volver a recordarla, ya que tenemos como temática a la mujer en este Factoría Cultural. Además también, y antes de ver esta obra de teatro, de recordarla, vamos a ver un contenido actual que se celebraba, una actividad que se celebraba en el Salón de Actos de la Plaza Doña Elvira este miércoles, el miércoles de esta semana. La actividad está englobada dentro del programa de la mujer. Como ya saben, el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y el Ayuntamiento de Aracena, el área de igualdad, con el Centro de Información a la Mujer, el Centro Municipal, han organizado una serie de actividades para todo el mes de marzo. Bien, pues esta actividad, una actividad de videoforum, se celebraba, como decimos, dentro de este programa. Es una actividad en la que se proyectó la película documental Las maestras de la República, una película que en 2014 obtuvo el premio Goya a la mejor película documental. Pues se proyectó en el Salón de Actos para aquellas personas que querían conocer más la historia de estas jóvenes mujeres maestras en la época de la República. Pues esta charla, debate, la dirigió la antigua profesora del Instituto San Blas de Aracena, Angustias Gil. Y les puedo asegurar que fue una charla muy interesante, con un contenido interesantísimo que todos deberíamos conocer. Por eso hoy aquí, en Factoría Cultural, lo emitimos para que todos conozcan y disfruten también de este contenido. La película no la podemos emitir, algunas imágenes podrán ver, muy pocas, pero lo interesante es que si la historia les atrae, les engancha, les interesa, puedan consultarlas ustedes desde fuera, desde sus casas, acudiendo a la biblioteca o de alguna manera adquirirla para poder verla. Les dejamos con este Factoría Cultural dedicado a la cultura y a la mujer, que los disfruten y volvemos la semana que viene, el viernes, con más cultura.
Pues primero se va a proyectar un documental que se titula Las Maestras de la República, documental muy completo, muy interesante, que además tuvo el premio Goya hace 2 o 3 años, al mejor documental. Y partiendo de ese documental, luego abriremos un debate, aunque yo creo que es que ya está todo dicho, cuando veamos el documental es que es tan completo y tan didáctico, que, pero en fin, luego habrá algo que hablar. Entonces abriremos el debate sobre, yo diría más que las maestras de la República, las jóvenes maestras de la República, porque realmente de lo que vamos a hablar son de las maestras recién incorporadas, cuando se proclamó la República, muy jóvenes, con muchas ganas de innovar, de aprender ellas y además de innovar la pedagogía. Entonces, más que maestras había muchas, pero el documental se centra, y a mí lo que me gusta hablar es de las jóvenes maestras de la República. Interesante cantidad, como dice la gente, porque además nos muestra cómo la educación pública, la escuela, fue el proyecto estrella de la República. Fue en cuanto se proclama la República, los políticos se dan cuenta de que España es un país desnutrido, como dice un político, lleno de piojos y totalmente analfabeto. Y tú no puedes construir un Estado democrático si la mayoría de la población es ignorante y analfabeta. Lo primero que hay que atenderlo a ellos. Y de ahí viene un proyecto precioso, ya te digo, fue la estrella, el escudo de la República. Bueno, de hecho hay Marcelino Domingo, que fue uno de los primeros ministros de Instrucción Pública, que es como se llamaba entonces la educación, pues dijo, la República es una república de maestros, que yo creo que es la mejor definición que se puede hacer. Y yo añado de maestras, porque realmente el papel fundamental lo tuvieron las mujeres, las maestras jóvenes. Tú piensas que hasta es verdad que en la profesión de maestra fue una de las que se incorporaron las mujeres en principio, pero claro, en el siglo XIX, mitad del XIX, cuando aparecen las primeras maestras que se pueden llamar así, no se exigía casi nada para ser maestra, solo leer. Ni siquiera escribir, fíjate, porque las clases eran de oídas y luego, por supuesto, sin ningún título, que tuvieran mano habilidosa, eso es muy bonito, porque la mayoría de las clases eran para las labores, era para educar a las mujeres de su casa. Entonces las maestras tenían, bueno, también así cobraban, ¿no? Era un sueldo indigno, porque su formación era muy escasa, Y lo primero que hace la República es, si yo quiero tener maestras y un pueblo alfabetizado bien, hay que educar también, enseñar a las maestras. Y se organiza el plan de profesorado más importante que ha habido en España, para darle dignidad al trabajo de maestro y, por supuesto, darle profesión. Por ejemplo, se logra que la escuela de magisterio sea universitaria, sea una carrera universitaria, que el sueldo sea digno, aunque era muy escaso, pero que sea digno, que para llegar a la escuela de magisterio tienes que tener el bachillerato, el título de bachiller, o sea, eso es dignificar el magisterio. Y luego las maestras se van a preocupar de innovar, de buscar nuevas pedagogías, ellas fueron por Europa muchas aprendiendo cosas nuevas para enseñar a sus discípulos. Labor más hermosa creo que es difícil encontrar.
Sí, hay toda una serie de instituciones que poco a poco iban preparando el camino hacia las mujeres republicanas. Quiero decir que no es, como a veces dicen, es que nació la República y hubo un cambio radical, no. Llevábamos ya años, desde finales del 19. El mundo productivo hace que las mujeres, las modistillas, salgan a trabajar, se conviertan en mujeres independientes, ávidas de todo, lo llenan todo. Los índices de participación en todas las asociaciones, en los ateneos, bueno, todo eso que fue una efervescencia general, lo fue en muchísima mayor medida para la mujer, porque el hombre ya estaba. Pues la residencia de señoritas influyó en la modernización de las mujeres, sobre todo porque era un núcleo al que todas podían acudir. La mujer que quería estudiar en Madrid antes de 1915 tenía que ir a una pensión, o tenía que ir a una residencia religiosa, o tenía que ir con familiares. Era como otros muchos focos que había en aquel momento en Madrid, como podía ser el Ateneo o la Junta para Ampliación de Estudios, donde se juntaban siempre las mismas mujeres. Yo la encuentro un poquito elitista, pero claro, el tipo de recursos que tenían ayudaba muchísimo a que una mujer pudiera ir a Madrid a independizarse, a estudiar y a estar en un ambiente de estudio, de cultura y relacionándose con todo lo que sería la intelectualidad. Clara Campoamor decía aquello de la mitad necesaria, ¿no? La mitad de nosotros es mujer. Y por tanto la República no puede permitirse el lujo de no contar con la mitad de sí misma, ¿no? Señoras, señores funcionarios, el día de hoy es un día memorable en la historia de la administración española, porque por vez primera tiene lugar el acceso de la mujer a la vida directiva de la administración. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Alma, María, alma. La República no pretendía únicamente levantar paredes y edificios. Aspiraba a dar a la escuela un alma. Sin buenos maestros y maestras, todo lo que se hiciera en favor de la escuela resultaría estéril. Había que formar, independizar, sostener y fortalecer su alma para que se convirtieran en el alma de la escuela. A María Sánchez Arbós, Cossío le dice alma, María, alma, que quiere decir que lo que tienes que ponerles entusiasmo a la labor del magisterio, que yo creo que maestros y maestras en la República estaban entusiasmados y creían realmente con lo que estaban trabajando, y por eso el maestro era realmente la persona que movía la escuela. Antes de la República, las niñas, primero, casi ninguna iba al colegio, a la escuela, porque desde el principio, igual que los niños, sobre todo en el mundo rural, tenían que ayudar a sus familias a trabajar en el campo, a recoger, entonces había un absentismo escolar terrible. Y además a las niñas también, primero se las ponía a trabajar en las casas muy jovencitas, y sobre todo lo único que se les enseñaba a los que lograban aprender a leer era trabajos manuales, porque el trabajo de la mujer es ser ama de casa y madre de hijos. Entonces no se educa para otra cosa. Por eso cuando llegue la República, la mujer sufrió el cambio más grande que ha habido en la historia del país, ni hasta ahora siquiera. Cambió la vida política, social, adquirieron derechos que le eran denegados por completo.
las mujeres, y las maestras, y eso va pasando después a las niñas en el colegio, porque tú piensas que para un niño su maestra es algo todavía, tú le dices, la ha dicho mi maestra, y no, ya no hay madre ni padre que pueda con eso. ¿A que sí? Bueno, pues entonces imagínate, la maestra era el modelo para las niñas, su forma de vestir, la forma de hablar, y si era una maestra progresista, libre, independiente, eso va calando, en la educación, sobre todo de las niñas, una preciosidad. Geografía, historia, letras, pero muy chicos, pero sobre todo lo más interesante, más que las materias, que eran las materias tradicionales, es que salían de las aulas los alumnos. Iban al campo. En la lengua de las mariposas se ve muy bien cómo el maestro, que era un maestro muy especial, si hay que estudiar ciencias naturales, lo normal es salir a ver los bichos. Claro. Si yo vamos a ver geografía, pues vamos a salir a ver cómo es una montaña, cómo es el curso de un río. Preciosa sacar, eso es lo que se ha hecho hasta ahora, hace poco. Bueno, pues eso lo hicieron las maestras jóvenes de la República. Por ejemplo, el que hay que, como en el campo, eso es que había mucha diferencia entre una escuela urbana y una escuela rural, eso es para mí lo más interesante. Entonces lo que se intentó es elevar el nivel cultural de las escuelas rurales, que era un abandono y una miseria absoluta. Entonces, como no podían salir de allí, eso lo vamos a ver después en el documental, las aldeas perdidas, vamos a llevar la cultura a esos pueblos, y aparecen las misiones pedagógicas en las que habían poetas, filósofos, artistas de cine, médicos, todos voluntariamente iban hasta las aldeas más perdidas a llevar la cultura, es lo que se llama la cultura ambulante. Y como yo quiero explicarte qué es un museo y tú no has visto nunca un museo, te llevo los cuadros del museo. Hicieron reproducciones de Velázquez, de Goya, de Murillo, iban cargados en mulos, muchos porque no había ni camino, para enseñar lo que es el arte. Elevar el nivel cultural sin olvidar la cultura rural. No hay que olvidar sus tradiciones, hay que complementarlas. Y sobre todo intentar igualar el desastre que hay entre una escuela de ciudad y una escuela rural. La mayoría de los que iban en las misiones pedagógicas eran hombres, La foto de García Lorca haciendo teatro en una aldea miserable de las Urdes. Eran hombres, claro. Lo que pasa es que yo me apasiono por las mujeres maestras, pero hombre, los hombres también, Pero realmente las más osadas, tú sabes que las mujeres somos más atrevidas para todas las cosas, las más osadas, las más adelantadas, las más progres, fueron las mujeres, porque se sintieron liberadas. Es que los hombres no tenían todos los derechos, no notaron tanto cambio, fueron las mujeres, las que le dieron la vuelta totalmente, Bueno, creo que es una labor espectacular. Yo creo que les va a gustar mucho el documental. Además yo le echo pasión, como ves tú, es precioso. Cuando todo español no solo sepa leer, sino que tenga ansias de ver, de gozar y divertirse leyendo, habrá una nueva España. Para eso, la República ha empezado a repartir libros. Unas construcciones escolares muy precarias. España empezó el siglo XX. Desde pequeña me inculcaron el amor al trabajo, la disciplina, la exigencia. Y esos principios no solo formaron mi carácter, sino que resolvieron una necesidad urgente, la de ganarme la vida. La carrera de maestra, a ojos de la sociedad del momento, reunía características muy favorables para una mujer: decencia, consideración social, nobleza de miras y otras dos fundamentales. Era una carrera corta y barata. El maestro hasta ese momento había pasado por muchas dificultades, muchas penurias, y es muy interesante ver
cómo el gobierno republicano se preocupa por aprobar una nueva formación de maestros y maestras, y si comparamos cómo se formaron este magisterio de primera enseñanza en concreto, de antes de la República y de después de la República, vemos importantes diferencias. Pensad que venimos de una formación de los maestros y las maestras separadas, los maestros en la escuela normal masculina, las maestras en la escuela normal femenina, y ahora se unifican las normales. ¿Qué planteamientos tiene el plan de estudios? Pues el primero, que es importantísimo, es la vía de acceso. Por primera vez en la historia van a acudir a este plan de estudios maestros y maestras bachilleres. Con esto se equipara la formación de maestros al nivel universitario, porque solamente para acceder a la universidad había que tener el bachillerato. Y como ya se considera que la formación cultural es muy buena, toda la formación que se va a dar en las escuelas normales va a ser formación pedagógica y psicológica. Al unificar las escuelas normales, los alumnos y las alumnas trabajan juntos y tienen un claustro de profesores y profesoras que también es mixto. Yo creo que es importantísimo porque creo que siempre hemos debido ganarnos la autoridad de las mujeres a la hora de impartir, sobre todo en la academia, conocimientos. El que sean las mujeres las que están educando a los hombres, creo que fue un avance impresionante. Y algo que también introduce este plan de estudios, y también era único en la historia, por primera vez se hizo, es que el alumno salía colocado, es decir, la selección se iba haciendo durante el proceso, durante los 4 años de estudios. La República invierte muchísimo en educación en un momento que tiene una crisis, las consecuencias de la crisis de 1929. Es decir, que cuesta muchísimo encontrar trabajo, y esto significa que muchísimos jóvenes de 18 años, y jóvenes hombres y mujeres que están muy bien preparados, que han hecho un buen bachillerato, en lugar de querer ir a la universidad, se van a venir a estudiar a la Escuela de Magisterio. Hubo una cantidad de proyectos pedagógicos muy interesantes, muy modernos, educación, coeducación, vamos a quitar las barreras entre el aula de las niñas y el aula de los niños, para que se eduquen juntamente, y unos proyectos modernos, una educación, decía, pública, gratuita, laica. Claro, la lástima es que la República, tú sabes que duró poco. Luego viene la época de la dictadura y todo esto borrado, empezando por la represión contra las maestras, sobre todo, contra los maestros también, pero sobre todo contra las maestras, porque estas maestras suponían el tipo de mujer totalmente contrario a lo que se quería imponer con el régimen franquista. Entonces hay que borrarlas, y la aniquilaron física y espiritualmente. Y esos proyectos se quedaron en nada. Duraron 3 años, 4 años, porque en la segunda etapa de la República, cuando gobierna la CEDA, muchos de los proyectos, pues, tú piensas que quisieron hacer 30.000 escuelas, paulatinamente, no les dio tiempo, y cuando llega la derecha, escamotearon las medidas, las hacían los locos, las anularon. Pero ahí está, eso es lo que vamos a ver hoy, ese proyecto, algo quedó, desde luego, porque muchas maestras luego siguieron por su cuenta, no podían ejercer en la época franquista, pero en sus casas siguieron haciendo una labor interesante, las que pudieron, claro, muchas fuera. Fue el cambio tan grande, tan espectacular, que imagínate, hubiéramos ido avanzando, pero claro, eso se truncó, ¿eh? Es que pasamos, escúchame Luna, pasamos de estar en la Edad Media, en cuestiones, digo, de educación, a el siglo XX. Eso sí que es un cambio, claro. Muchos no lo aceptaban, mucha gente, sobre todo los conservadores, eso de una escuela laica y unitaria. Uy, 2 palabras duras, ¿eh? Entonces, hay quien dentro de la misma república iba en contra, claro, no todos estaban a favor de esta medida, de esta normativa, pero de todas maneras, cuando se dio el cambio, se dio, sobre todo las mujeres, que fue otra mujer diferente,
que no tenía, la mujer era una menor de edad que pasaba de estar bajo la protección del padre a la del marido y no podía ni respirar si no era con permiso del marido. Eso se acabó con la Constitución del 31, pero hay gente que eso no lo admite, están esperando, claro, a caer sobre ellos, ¿eh? Y decía, pues que yo no sé si estoy firmando y se mira, me parece una cosa importante en toda la Segunda República. ¿Qué gobierno democrático hay si el 70% de la población no sabe siempre, porque lo habéis visto, el que llegaba una maestra joven, progresista, bueno, era un poco, no sabía nada de su vida, pero eso ya es escandaloso. Mira cómo va vestida, mira lo que le está enseñando a las niñas otras cosas que no se solamente coser. Con la falda más corta, que decían su sueldo, ellos vivían, no tenían que casarse para vivir, casa medio caída, en cuevas dieron clase, no hay, que no tienen. A los maestros y a las maestras que tenían una educación, una formación porque las clases eran, hablaba y narraba y los niños escuchaban, no hacía falta. O sea, una formación virriosa. Entonces, lo primero que hay que hacer es un plan profesional para educar